Hola, ¿qué tal? El día de hoy comenzamos un nuevo tema que se llama comunicación celular. Sin embargo, tiene que ver todavía con lo que estudiamos al inicio, que es la membrana celular. ¿Sí? Entonces vamos a ver primero cómo se comunican una célula con otra, los diferentes tipos de esa comunicación, y después cómo esa señal llega a esa célula que se denomina blanco y cómo puede responder ante ese estímulo. ¿Ok? Comenzamos. Antes que nada, hay que recordar cuáles son los componentes de la membrana celular. ¿Ok? Entonces, quiero que pausen este video y comiencen a reconocer y a ubicar cada una de las partes de la membrana celular. Una vez que terminen, continúen con este video. Bien, entonces tenemos básicamente tres funciones que tiene la membrana celular. La primera es obviamente la estructural, que es justamente la parte que rodea a todas las células. Luego está la función de transporte, que como vimos en el tema pasado, tiene que ver con transporte pasivo, transporte activo y luego transporte en masa. ¿Sí? Vimos cada uno de ellos. Transporte activo tiene que ver con uso de energía y transporte en masa tiene que ver con endocitosis y exocitosis. Para este tema, ahora vamos a ver la tercera función de la membrana celular, que es comunicación celular. La comunicación celular se da a dos niveles. El primer nivel es entre las células. Una célula se va a comunicar con otra célula. Y de esta manera van a existir diferentes comportamientos de estas células que reciben estas señales. Es haciendo un ejemplo, pues para que funcione nuestro televisor, necesitamos primero tener una antena, ¿sí? Para que esa antena reciba la señal de la emisora de radio, de la emisora de televisión, del cable, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, a nivel intercelular, quiere decir entre células, ¿qué necesitan las células para recibir esas señales? Primero, la célula emisora o secretora, la que va a enviar la señal, va a secretar unas moléculas que se les puede llamar moléculas señal o también se les llama ligandos. Estas moléculas señal o ligandos van a ser captadas por la otra célula. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de receptores. Y esos receptores no son otra cosa que proteínas integrales, ¿sí? Proteínas transmembranales que atraviesan la membrana celular. Entonces, aparte de que las proteínas integrales también funcionan como transportadores de moléculas, también otra de sus funciones de estas proteínas integrales es recibir señales de otras células. ¿Sí? Una vez que la célula, que se le denomina célula receptora o también se le llama célula blanco, esta célula blanco va a cambiar su comportamiento de acuerdo a la señal que reciba. El otro tipo de señal obviamente es la intracelular. ¿Sí? Una vez, por ejemplo, haciendo la analogía que nuestra antena recibe la señal, ¿qué es lo que pasa con ella? Pues necesitamos, ya tuvimos la señal y esa señal va al interior de nuestra casa por medio de un cable y se dirige hacia el televisor o al interior de un radio, por ejemplo, y entonces, de acuerdo a la señal captada, es la estación que vamos a observar o el canal que vamos a observar. Y entonces existe un funcionamiento de la televisión o el radio. En el caso de las células, esta señal, al ser recibida por esas antenas que se les llama receptores, van a mandar la señal al interior de la célula y mediante proteínas al interior de la célula y mensajeros químicos van a transmitir esa señal y esa señal va a provocar una respuesta de la célula. Dependiendo de la señal va a ser la respuesta. Entonces,
La señal intracelular se da dentro de las células y corresponde a lo que se denomina señalización celular. Ahora, vamos con la primera parte, que es la intercelular, la comunicación entre células. Existen diferentes tipos de comunicación entre las células, ¿sí? Para eso al menos necesitamos dos células, una célula emisora y una célula receptora o célula blanco. Eh, la señal endocrina implica que esta célula emisora va a secretar una molécula, la molécula señal o el ligando, y esta molécula va a pasar siempre a través de la sangre, ¿sí? En torrente sanguíneo va a viajar por todo el organismo y una vez que sale de la sangre va directamente a su célula blanco, en donde va a ser recibida por el receptor, ¿ok? Por ejemplo, la insulina, que es una hormona, es una molécula señal o un ligando. La insulina es secretada por el páncreas. Esa insulina secretada viaja por torrente sanguíneo y se dirige principalmente al músculo y al tejido adiposo. Esos órganos tienen en su membrana celular el receptor de insulina. Y entonces esa insulina se va a unir a ese receptor y va a provocar los cambios tanto en hígado como en tejido adiposo, que es captar mayor cantidad de glucosa, ¿sí? Ahora, no todas las células son células blanco de la insulina. ¿Qué es una célula blanco? Es aquella célula que tiene el receptor para el ligando, en ese caso para la insulina. Por ejemplo, nuestras células de la piel no tienen receptor de insulina, por eso las células de la piel no son células blanco de la insulina. ¿Ok? Ahora bien, la señal parácrina, aquí vamos a tener una señal, igual vamos a tener esta célula emisora, y esta célula emisora va a secretar a la molécula señal. ¿Ok? Esta molécula señal va a ser recibida por otra célula. Sin embargo, no va a pasar por torrente sanguíneo, sino que esa molécula señal solo se va a distribuir en el mismo tejido, ¿sí? En las células que están alrededor de la célula emisora. ¿Ok? Eso pasa mucho con las neuronas y el sistema nervioso. En lugar de hormonas, lo que secretan este tipo de células son neurotransmisores. Entonces las moléculas señales pueden ser hormonas, neurotransmisores o cualquier otro tipo de molécula señal, incluso por contacto. Por contacto significa que esa molécula señal no va a ser secretada, sino esa molécula señal es otra proteína integral de la célula emisora. Y tienen que llegar las dos células muy juntas para que ambas se unan, tanto el ligando como el receptor. Y de esta manera cambia la respuesta de esta célula. Finalmente, el otro tipo de señal es la célula autócrina. Auto, asimismo, implica que la misma molécula señal va a secretar, o la misma célula emisora va a secretar la molécula señal y ella misma va a recibir esa señal, ¿sí? Entonces se está autoseñalando, ¿ok? Esa es la comunicación entre las células. Bien, ahora vamos a pasar a la comunicación intracelular, que es algo mucho más complejo y que hay diferentes tipos. Bien, para no confundirnos entre comunicación celular, cuál es la extracelular y la intracelular, vamos a ponerle señalización intracelular a este tipo de señal dentro de las células. ¿Qué sucede? Pues, bueno, ya vimos la primera parte. Llega la célula emisora, secreta el ligando y entonces la célula blanco capta esa señal a través de un receptor. Este receptor va a
comunicar esa señal al interior de las células, ¿sí? Y se va a obtener una respuesta. Pues bien, hay dos tipos de señalización intracelular. Uno a través de receptores de membrana, a través de proteínas integrales, y el otro va a ser de reconocimiento, que es a través del glucocálix. Hoy solo vamos a ver señalización a través de un tipo de receptores que son los canales iónicos. ¿Sí? Bien, señalización celular que no es con glucocálix, sino es a través de canales y proteínas integrales que se les llama receptores de membrana. Tenemos lo siguiente. Los componentes son los receptores de membrana o canales, que también puede ser, deben estar presentes. ¿Quién los tiene? La célula blanco o la célula diana, que también se le conoce con ese nombre. Necesitamos, pues justamente la señal, que es la molécula señal, o el ligando que la célula emisora secreta. ¿Ok? Entonces necesitamos esas dos partes que es muy importantes. Con estas dos, el ligando se une al receptor y obtenemos una respuesta. Aquellos que no tengan el receptor para esta molécula señal no son células diana. ¿Ok? Entonces, de esta manera, pues vamos a ver esta señalización celular. Unión receptor-ligando y señalización intracelular para que después se observe una respuesta celular. Los tipos de señalización, como les dije, es a través de canales iónicos y a través de receptores de membrana que tienen vías de señalización. Hoy vamos a ver nada más la parte de canales iónicos. Existen dos tipos de canales iónicos. Unos que son los regulados por voltaje y otros son los regulados por ligando. Ambos tienen características similares. Estos canales son como un poro y fuera de la membrana y dentro de la membrana, como ustedes saben, vamos a tener iones en diferentes concentraciones. Entonces, lo que vamos a observar es que estos canales no van a usar energía, por lo tanto usan transporte pasivo. ¿Qué tipo de transporte pasivo? Difusión facilitada, ¿sí? Porque se da a través de proteínas, en este caso canales. Tienen la característica de que, bueno, aquí observan de color naranja y este color blanquecino simboliza la bicapa lipídica, ¿sí? En esa bicapa lipídica tenemos a los canales iónicos. Esta zona es hidrofóbica de los canales iónicos y esta parte es completamente polar. De hecho, aquí está cargado positivamente. Entonces, si los canales están cargados positivamente, solo los iones negativos podrán pasar. En caso contrario, si están cargados negativamente, los iones negativos podrán pasar. ¿Ok? Y estas características las tiene tanto los canales regulados por voltaje como regulados por ligando. ¿Quién es cada quien? Los regulados por voltaje son los encargados principales de conducir los impulsos eléctricos. Y vamos a ver esa parte de qué es un impulso eléctrico. Y solo se activan, es decir, se abren cuando hay un cambio en el potencial de membrana. Vamos a ver qué es potencial de membrana. Básicamente, todas las membranas celulares tienen un voltaje definido. Cuando ese voltaje cambia, entonces es cuando hablamos que hay un cambio en ese potencial de membrana. Y entonces se activan normalmente abriéndose estos canales para permitir la entrada de esos iones. Ya que sucede esto, va a llegar un momento en que estos canales se vuelven a cerrar, es decir, regresan a su estado inicial. ¿Ok? Ahora bien, no todos los canales transportan todos los iones.
sino que los canales son altamente específicos. Es decir, hay canales para sodio, hay canales para potasio, hay canales para calcio, etc. Ahora, ¿quiénes son los canales iónicos regulados por ligando? Pues igual son canales. ¿Cuál es la gran diferencia? Que hay en este canal un lugar, un sitio en donde se puede unir un ligando o una molécula señal, ¿sí? Entonces, a diferencia de los otros canales, estos no van a responder al cambio de potencial de membrana, sino van a responder cuando se una esa molécula señal a ellos y entonces funcionan como receptores de ligandos, ¿ok? Normalmente este tipo de canal inician el impulso nervioso, ¿sí? Respondiendo a esa molécula señal. Ahora, ¿qué tipo de molécula señal están involucrados? Pues estos canales están involucrados normalmente en el sistema nervioso. Por lo tanto, la molécula señal principal son los neurotransmisores, como la acetilcolina, es un neurotransmisor muy importante. Dopamina también es muy importante, sobre todo en esta parte del sistema de recompensa que vieron en el video anterior y que nos proporciona incluso adicción a los carbohidratos. Este tipo de canales son muy importantes que responden, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es un impulso nervioso? Lo vemos de este lado. Aquí tenemos a una neurona, ¿sí? Y a través de toda esta es una célula, ¿sí? Es una célula muy grande, muy alargada. Y existen dos tipos de neuronas, aquellos que tienen mielina, que son estas, y aquellas que no tienen mielina. Las que no tienen mielina, el impulso nervioso se lleva a cabo de manera lenta. En cambio, los que tienen mielina, el impulso nervioso es rápido. ¿Qué es lo que sucede? Eh, es una, es, es una señal de cargas, ¿sí? De cambios de cargas, de cambio de polaridades. Entonces, el impulso nervioso se va a ir dirigiendo de un lado de la neurona hacia el otro lado de la neurona, ¿sí? Y en todo este recorrido vamos a tener canales iónicos, ¿ok? Porque es más rápido el impulso nervioso en aquellas neuronas que tienen mielina. La mielina sirve como un aislante de las células y entonces el impulso nervioso, en lugar de viajar de pedacito en pedacito de toda la membrana de la neurona, lo que hace es brincar, es decir, que salta de la primera parte en donde no hay mielina hacia el otro sitio donde no hay mielina. Entonces, donde existe mielina no existen estos canales iónicos. Entonces va saltando y entonces el impulso nervioso es mucho más rápido. ¿Okay? De ahí que cuando hay desmielinización de las membranas de las neuronas, tenemos unos trastornos nerviosos. ¿Cómo se inicia este impulso nervioso? Pues aquí va a estar involucrados la molécula señal y los canales regulados por ligando. Normalmente inician ellos el impulso nervioso. Esta molécula señal, en este caso es acetilcolina, llega y se une al canal iónico regulado por ligando. Una vez que se une, el canal se abre e ingresa, en este caso, sodio. Ese ingreso de cargas, porque son cargas, va a cambiar la polaridad, va a cambiar la polaridad de la membrana de esta célula y eso va a conducir a que los canales regulados por voltaje también se abran y esa señal se va a ir conduciendo de esta manera. Aquí hay un cambio de polarización y luego va para acá y así sucesivamente.
Sin embargo, por detrás hay esa polaridad regresa a su estado basal conforme va siguiéndose el impulso nervioso. Entonces, el impulso nervioso básicamente es un cambio de polaridad, cambio de cargas. Por lo tanto, tenemos que hablar cuál es la carga basal de todas las membranas celulares. Las cargas que tienen todas las membranas celulares cuando no están estimuladas se le llama potencial de membrana en reposo. Es decir, es aquel potencial que implica diferencia de cargas que hay entre el exterior de la célula y el interior de la célula a través de la membrana celular. ¿Cuál es ese voltaje de todas las membranas celulares? Es menos 70 milivolts. Entonces, por dentro de las células siempre vamos a tener más cargas negativas gracias a proteínas que son ricos en aminoácidos polares con cargas negativas. ¿Sí? Por afuera van a prevalecer las cargas positivas. Entonces, afuera de la célula tenemos carga positiva, dentro de la célula carga negativa. ¿Qué tanto? Menos 70. ¿Ok? Y de ahí vamos a tener diferentes tipos de canales, principalmente canales de sodio, canales de potasio y la bomba sodio-potasio. Entonces aquí vamos a ver difusión facilitada y con la bomba sodio-potasio, transporte activo primario, ya que se da a través del ATP. Lo que normalmente pasa para mantener el potencial de membrana en reposo es que la bomba de sodio-potasio va a bombear sodio hacia afuera y potasio hacia adentro. Asimismo, vamos a tener canales de sodio y canales de potasio que normalmente van a estar cerrados. ¿Sí? Cuando hay un estímulo, eso va a implicar un cambio en las cargas. ¿Sí? Cuando hay un cambio en las cargas dentro de la membrana celular, es decir, ya no es menos 70, sino va a cambiar a un voltaje positivo, entonces a todo ese proceso le llamamos potencial de acción. Entonces, ¿qué es un potencial de acción o impulso eléctrico? Que es lo mismo. Es una descarga eléctrica que despolariza la membrana. ¿Ok? Y vamos a regresar a esta parte. Normalmente quien inicia el impulso nervioso son los canales que tienen un sitio de unión a ligando. Cuando esta molécula señal se une a se abre este canal y normalmente va a ingresar cargas positivas. Sodio. ¿Ok? Ingresa sodio positivo. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos una polaridad negativa, al entrar sodio que tiene carga positiva, entonces esto se va a volver menos negativo y se va a hacer positivo. ¿Ok? Entonces esa descarga o ese estímulo va a permitir, uno, abrir los canales de sodio. ¿Sí? El sodio entra, entonces el interior de la célula se vuelve más positivo. ¿Sí? Deja de ser negativo. Ahora, si esa descarga es lo suficientemente, si esa descarga no es suficientemente grande, entonces van a ser inicios fallidos, ¿sí? Para que se lleve a cabo el impulso eléctrico potencial de acción, tiene que superar el umbral que es de menos 55. Entonces, necesitamos cargas positivas que superen el menos 55. Cuando se da el potencial de acción, implica que la cantidad de sodio que ingresa por los canales de sodio va a ser superior y entonces inicia lo que se llama la despolarización. ¿Sí? La despolarización de la membrana, ¿qué significa? Que va a haber un cambio de polaridad, de negativo a positivo. Va a llegar a un tope que es más 40. ¿Sí?
En ese momento se van cerrando los canales de sodio, ¿sí? Y una vez que se cierran los canales de sodio, ya no ingresa más cargas positivas. Al mismo tiempo, se van a abrir los canales de potasio. Recuerden que el potasio se encuentra en mayor concentración dentro de la célula. ¿Qué carga tiene el potasio? Positiva. Entonces, eso va a provocar que el potasio salga de la célula. Entonces, si el potasio tiene carga positiva y está dentro y sale, entonces comienza a volverse negativo y a eso se le llama repolarización de la membrana. Entonces, en esta parte de la curva hacia abajo significa que va saliendo potasio de la célula, ¿ok? Y va a salir mucho más de los menos 70 milivolts. Finalmente llega va a haber esta repolarización de la membrana a su estado inicial, que es el potencial de membrana en reposo, gracias a la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio entonces va a regresar las cargas. Recuerden que ingresó sodio y salió potasio, entonces ya quedamos en unas cargas desiguales y ahora está el potasio afuera y el sodio adentro. Entonces la bomba sodio-potasio lo que va a hacer es justamente sacar el sodio y volver a meter al potasio, ¿sí? Y esto lo va haciendo en este periodo refractario hasta que se alcanza el estado de reposo, ¿sí? Entonces, esto significa que en el impulso nervioso es lo que vemos. Primero hay una señal de otra célula que debe cambiar su polaridad. Esto es en esta forma. La molécula señal se pega al canal que tiene su sitio de unión al ligando, por lo tanto se abre y despolariza la membrana. En ese momento inicia el potencial de acción o impulso nervioso. Una vez que sucede esto, ¿sí? Imagínense acá, entra sodio, luego sale potasio y luego la bomba de sodio-potasio y en esta parte ya hay la repolarización. Sin embargo, este impulso nervioso viaja al lado de la membrana celular y abre otros canales de sodio y se repite. Y va brincando ese potencial de acción, va brincando a través de toda la célula. Es decir, todo este potencial de acción se repite varias veces durante toda la membrana celular. En las células con mielina se da en los espacios en donde no existe mielina. Inicia el impulso nervioso, aquí hay despolarización de la membrana, luego repolarización de la membrana y regresa al potencial de acción, pero esa despolarización ahora afecta a esta parte y entonces aquí sigue el potencial de acción y regresa y así va brincando hasta llegar al final. Normalmente al final de esta célula tienen en las vesículas almacenadas neurotransmisores que igual van a secretar el neurotransmisor y entonces a la célula vecina que estaría por acá le va a transmitir el impulso nervioso. Y eso se lleva a cabo en milisegundos. Un potencial de acción básicamente se tarda 1, 2, 3 milisegundos. ¿Sí? Seguramente ustedes tienen un recuerdo de cuando se quemaron por primera vez. Entonces, imagínense, ¿cuánto tiempo tardaron en poner su dedo en algo caliente? ¿Qué tiempo pasó desde que pusieron su dedo en algo caliente hasta que retiraron su dedo? ¿Sí? Pues tal vez ni siquiera un segundo tardaron. Pues resulta que esa reacción que tuvieron de quitar la mano implica que primero
tuvieron un estímulo, en este caso fue algo caliente que pusieron. Sus células del dedo transmitieron esa señal. Se inició un impulso nervioso, es decir, todo esto, despolarización de la membrana y luego la repolarización de la membrana. Potencial de acción no es el pico, sino es todo este proceso que inicia desde acá, despolarización y luego repolarización. Entonces, ese impulso nervioso que inició cuando pusieron algo caliente en su dedo, viajó a través de todo su brazo y luego su cuerpo llegó al cerebro y el cerebro mandó, reaccionó y mandó la señal de regreso a las células de su dedo, igual pasando por todo el cuerpo, todo el brazo, hasta llegar al dedo para quitar inmediatamente su dedo. ¿Sí? Y eso también funciona con aquel video que vieron justamente del sistema de recompensas del cerebro que modifica su comportamiento gracias a la ingesta de carbohidratos. Entonces, cuando ustedes se gradúen de nutriólogos, no vayan a pensar siempre que, ay, es que estos pacientes no entienden, a pesar de que ya se los dije y ya saben la información. ¿Por qué no entienden? Porque existen mecanismos biológicos y fisiológicos que cambian nuestro comportamiento. ¿Sí? Bien, por el día de hoy sería todo. Vimos esta parte de ligando de canales. En la próxima clase, en la próxima sesión, vamos a ver ahora receptores de membrana, pero ya sin canales. Y después veremos glucocálix. Por el día de hoy sería todo y esténse atentos a los videos complementarios que les voy a poner abajo de esta clase asincrónica. Bien, pues nos vemos en la próxima sesión asincrónica y en la sesión de los miércoles. Hasta luego.